La Canica, Rock en Revista y Conaculta presentan Guadalajara, 25 años de rock. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son. El primer contacto que Guadalajara tuvo con el rock fue a finales de los 60. Yo diría en principio que México es un país en el que domina una música comercial, ¿no? Que por lo general hace a un lado todo lo demás, ¿no? Que se suelten las melenas. Este se dio en cafeterías y neverías, donde se escuchaban las novedades del recién llegado rock and roll. Creo que culturalmente en este país sí había como enemigos del rock, ¿no? Estaba claro que lo habían como censurado, que el gobierno no lo quería. Vamos a apoyar al arte y te ponen un tablado y unas muchachas de baile folclórico y la verdad digo, qué bonito, se aprecia, pero ese no es el tipo de arte que estamos hablando, ¿no? Los jóvenes se reunían ahí para disfrutar de este nuevo estilo musical. En ese entonces se proyectaba que algunos grupos tapatíos grabaran disco. Existían foros y había un panorama alentador. Yo creo que la desventaja es que somos bien apáticos para con las propuestas que son de nosotros mismos. Tal vez Guadalajara, por ser esa onda pseudofresa, inculta, mocha, tenga tantas buenas bandas y tantas malas bandas. Y Guadalajara es una ciudad netamente muy poco cultural. El Festival de Avándaro causó el abandono de este movimiento que empezaba a tomar mucha fuerza. Pues lo que pasa es que también como que el juego ese ha cambiado, ¿no? Digo, siempre hemos sido como adoradores un poco de lo anglosajón, no solamente los mexicanos en general. El apoyo que se había cosechado desapareció y la marginación llegó. Una historia ya muy comentada en cuanto a la represión que vivió el rock, en la amenaza que era para los gobiernos, la rebeldía y todo lo que el rock significaba. Poco tiene ya que ver con la actualidad, pues el que empezó como rock ahora se ha transformado en más de un género y su diversidad lo ha llevado a tomar formas inesperadas. Guadalajara ha jugado un papel súper importante a nivel de rock, o sea, desde los 70s, de grupos así súper hippies. Resumiendo la historia del rock en los 70s, podemos decir que nunca se paró de producir música ni de proponer a este movimiento. Al principio, estoy hablando de los 60s, pues, ¿no? Sí había mucho. Siempre estuvieron en los llamados hoyos funkis, grupos que buscaban seguir expresándose y movían todos los medios posibles para hacerlo. Aquí en Guadalajara no éramos los únicos grupos, había varios grupos. Fue más adelante, hasta los 70s, cuando empezó un movimiento muy grande en el que el rock hecho en Guadalajara se empezó a tomar en cuenta como una cosa potencialmente generadora de riqueza. Los primeros grupos que escribieron una página en la historia del rock tapatío fueron los Spiders, La Fachada de Piedra, Chester Blues Band, 39.4, La Revolución de Emiliano Zapata, grupo que tuvo éxitos importantes en Estados Unidos y en la República Mexicana, y Toncho Pilatos, este último ícono de una generación en nuestra ciudad. Gracias a ellos se creó la leyenda de que Guadalajara era la cuna del rock. Y el hecho de que ahorita Guadalajara sea como foco de cosas importantes a nivel nacional ha sido porque años antes, ¿no? Y en los 70s y en los 80s se luchó mucho, y bueno, a nosotros nos toca como esta etapa de que ahora ya tenemos un poco más de información. Yo creo que en Guadalajara, por lo menos en esta época no hay un sonido, pero sí hay un movimiento, ¿no? Que eso es lo importante. La tradición de rock, de música rock en Guadalajara siempre ha sido muy importante, no nada más en Guadalajara, sino a nivel nacional. Y pues hay una gran tradición rock and rollera, pues, que se remonta hasta principios pues, de los 70, en donde incluso las agrupaciones que tocaban en aquel entonces están como figurando, es decir, hay un gran choque como de generaciones haciendo cosas. Hacia el nuevo siglo creo que Guadalajara repunta y se postula como la escena más intensa, no solamente en el rock. 1980. Los 80, pues la generación com rock.
La primera parte de esta década fue un periodo muy importante para la formación del carácter del rock nacional. Ya había desaparecido en los 70s la tradición de hacer copias de grupos ingleses y norteamericanos. Un estilo se desarrollaba. La exploración de sonidos y ritmos se empezaba a dar. Una generación como más espontánea, pero que también busca hacia afuera como una correspondencia, ¿no? Los jóvenes en ese entonces sí buscaban los espacios. Había muchos foros en los 80. También en estos años llegó una apertura social hacia el rock. Los medios empezaban a abrir sus espacios y se comenzó a dar una consolidación importante entre los grupos nacionales. Los jóvenes empezaban a integrar buscando hacer música propia. Entonces creo que pues digo que no habría por qué querer ser como muy popular o competir con Radiohead, ¿no? Porque finalmente tenemos como otros mercados, otras maneras, y creo que nosotros como mexicanos, bueno, como tapatíos en principio y como mexicanos, nos debería interesar más de voltear a Argentina, por ejemplo, o a España, o a Francia incluso, que a lo mejor a Nueva York, ¿no? Toncho Pilatos fue un innovador integrando música prehispánica en su propuesta. Toncho Pilatos presenta Segunda Vez, consolidándose entre el gusto de los jóvenes tapatíos, haciendo un puente entre dos décadas. Me acuerdo que me gustaba mucho Sombrero Verde, Green Hat, que tenían pues el sonido así super police. En contraparte y enseñando el otro lado de la ciudad, en ese mismo año Green Hat deja ese nombre y los covers en inglés para dar paso a Sombrero Verde. Sombrero Verde firmó contrato discográfico y grabaron su primer álbum llamado Sombrero Verde. Chavos de clase alta que ya sabían hasta dónde querían llegar. Foros improvisados, bares y muchos viajes que emprendieron, copiando las formas de los rockeros norteamericanos, yendo pueblo por pueblo, comiendo carreteras y labrando un camino que aún para ellos no termina. Que Megaton, Draxen, Sedición y varios grupos se juntaban a hacer sus tocadas y un poco en contra justamente del rock and roll que solo se dedicaba a hacer covers de grupos famosos. Sedición, que fue una banda que no nada más, o sea, eran punks, pero pues que estaban en todos los circuitos pensantes, intelectuales o rockeros de la ciudad, ¿no? Me tocó vivir más o menos en los Megaton, los Draxen, en ese terreno, y había mucha Hardware, Tenebrarum, pues mucha promoción del heavy metal. Así como en el resto del mundo, el heavy metal llega a Guadalajara. Los grupos locales iban ganando cada vez más adeptos. Los conciertos, discos y revistas de este género empezaban a hacer euforia en la ciudad. En estos conciertos alternaban grupos como Megaton, Fungus, Antihuasic y muchos más que después de consolidarse en la escena local, empiezan a editar discos y emprenden giras por toda la República. En 1984 ya se promocionaban en la radio local grupos de hard rock o el recién llegado heavy metal, géneros que pasaron por un largo periodo en el cual no contaron con difusión. Grupos como Kiss, Scorpions, Iron Maiden, Def Leppard, Quiet Riot, Motley Crue y más empezaban a sonar en la radio local. Recuerdo, por ejemplo, iniciar una amistad con Gerardo Enciso. Gerardo Enciso. Que tocaba en el Bananas, entonces me acuerdo que tocaba todos los sábados en el Bananas y nos íbamos así como a seguirlo, ¿no? A estar ahí un rato, tomar una chela. Gerardo Enciso, joven cantautor, inicia su carrera musical a la par de Óscar Fuentes. Y es el proyecto de Duda Mata, el proyecto de José Force y Carlos SG. Tenían un disco en vinil que se trataba básicamente de experimentar con la música. Creo que hasta vi una puesta en escena de Duda Mata en algún momento en el Roxy. Y se me hizo muy curioso que tuviera esta relación con el industrial en ese entonces, y sobre todo alguien que odia tanto la electrónica. José Force inicia su carrera musical con el grupo Mask. Años después, con Carlos SG, editan el disco Duda Mata, un proyecto reconocido en el underground nacional, parteaguas en la música electrónica. José Force fue protagonista clave del rock en Guadalajara, pues con sus diferentes proyectos siempre ha estado en constante movimiento. 89.1
1985. El Cala. Nace el grupo que comandaría Agustín Villa el Cala. Surgen con el nombre de Clips para luego cambiar a Montana debido a un contrato con esta marca de cigarros. Con ese nombre grabaron un disco del cual se desprendieron éxitos como Quiero Más y Quisiera que estuvieras aquí, mismos temas que marcaron una generación en el rock pop en Guadalajara. La cuestión lírica era un tanto más banal, no era tan comprometida socialmente. Sí había algunos grupos que querían meterse en todo ese rollo, pero era como que un poquito más las letras de cachondeo, de cotorreo. No es una Guadalajara muy lírica, yo creo que más bien se va más por la fiesta, más por el güey herido que lo dejó su novia. Ni siquiera hablaría como que hay un lenguaje muy propio utilizado. Soda Stereo, Enanitos Verdes y Radio Futura, después de muchos años de moverse en el subterráneo, ven con este movimiento llamado rock en tu idioma un escaparate hacia Latinoamérica. No, yo no puedo visualizar ahora un género, yo veo un espectro pues bastante amplio de bandas que están haciendo cosas en sus diferentes géneros y que lo están haciendo cada vez mejor, ¿no? Al firmar con la compañía discográfica Polygram, Sombrero Verde cambia su nombre al de Maná. Refrescan su alineación con Alejandro González, baterista cubano, y sale el guitarrista Gustavo Orozco. La nueva etapa del grupo quedó plasmada con un disco titulado Maná. Nace en 1986 la Muestra de Cine Mexicano. Después cambiaría de nombre al Festival Internacional de Cine en Guadalajara, mismo que nació con el objetivo de exponer cine mexicano alternativo y de buena calidad fuera del DF, y hacerle una fiesta al cine independiente en el que nadie creía y que ya tenía una trayectoria en desarrollo. Creada por la iniciativa de la Universidad de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro llega a la ciudad. Aunque Rostros Ocultos sea un grupo que ya tiene muchísimos años, yo creo que jugaron una parte importante a nivel nacional, ¿no? Digamos que era, o sea, ellos y Sombrero Verde eran los grupos que aparecían en los compilados de rock en tu idioma, ¿no? Montana cambia su nombre al de Rostros Ocultos. Con este obtuvieron éxitos importantes y empezaron a destacar. Se colocaron dentro de los grupos favoritos del rock mexicano. En ese tiempo firmaron un contrato con EMI para grabar Disparado, del que se desprendieron éxitos como Abre tu corazón y El final. Julio Aro, sin lugar a dudas, un personaje importantísimo, alguien que creo que hizo mucho en poco tiempo y que pudo haber hecho mucho más. Hablaría también pues, de Julio Aro como digamos como el artífice como del rock independiente, ¿no? Aquel que se busca una vacación por sí mismo y que logra con eso una trascendencia como nacional y que influye de manera determinante en la generación posterior. Surge El Personal, un grupo comandado por Julio Aro que en complicidad con diferentes músicos armaron una propuesta única, la cual mezclaba y fusionaba todo tipo de ritmos, muy inclinados a lo latino, el arrabal, la cumbia y el reggae. El Personal edita con Discos Pentagrama su primer álbum, No me hallo. Me llamaba mucho la atención cómo el monero en Guadalajara se volvió una celebridad, ¿no? Es una generación que sigue haciendo cosas, que está en los 40, ¿no? Y que muchos de ellos han sido muy exitosos en lo que han hecho, ¿no? Tal cual, ¿no? Como caso Gis y Trino. Este mismo año fue cuando los moneros Gis y Trino dan vida a la Tetona Mendoza. Empiezan un bombardeo de cartones y de historietas bizarras. Guadalajara expresaba un sentimiento propio. Cuando venía alguien de México, por ejemplo, no sé, cualquier banda que viniera, pues lo hacíamos aquí en una casa y juntábamos con lo que ensayábamos, pues tocábamos. Y ahora, imagínate, ya hay hasta crédito para sacar un amplificador. La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, Fobia, Neón, Los Amantes de Lola y Los Caifanes son la primera camada de consolidados en el circuito rockero nacional. Ícono claro del rock tapatío a Jovito Panteras, el Garigol. Cuando me pongo a ver las nuevas bandas, los nuevos chavos, les interesa más sonar como una banda neozelandesa que una banda tapatía que tienen más rollo, pues, porque
el rock de Holanda, por ejemplo, pues es muy diferente al rock de aquí porque simplemente es de Holanda, ¿no? Allá pues no hay represión sexual, ¿verdad? No hay catolicismo, pues no gana el pan, y aquí sí. El 6 de septiembre nacen los Garigoles, con un estilo muy singular. Y al grito mismo de vamos a mover las nalgas, este grupo de punk arrabalero se dedicó a tocar en cuanto foro o preparatoria fueran invitados, haciendo sus presentaciones de forma interactiva. Hacían performance, cómics, pintura, fotografía, dulces calaca, antifaces y aguas frescas. Terrícola, somos los Garigoles y venimos a conquistar su planeta. Así es. 1990. A principios de 1990 aparecen muchas bandas en el país, agrupaciones mejor conformadas y más preparadas. También aparecen disqueras y agencias de manager, con estrategias definidas, giras y una infraestructura de medios, prensa, radio y televisión, así como el soporte de distribución de discos. Los medios de comunicación abiertos a lo que el rock proponía. Creo que Guadalajara a lo largo de la época, o de las épocas, sí han como que ha hecho una gran labor. Hubo un momento en los 90s en donde hubo muchísimos grupos. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Generación X, en el programa de televisión, que era un programa que era todos los días, y dedicábamos al rock casi, yo creo, 3 días a la semana, ¿no? Y en esos 3 días a la semana siempre había material para enseñar, ¿no? Estaban los videos, los videoclips que nos mandaban las disqueras, y también pues estaba todos los conciertos que hubo en los 90s, que fueron muchísimos, ¿no? Entonces muchísimos grupos se dieron a conocer. Ahorita pues muchos ya tienen pues diferentes proyectos, ya están más adultos, más maduros. Hay quienes sí siguen y quienes no siguen, y yo creo que pues la gente talentosa pues va a encontrar camino en donde sea, ¿no? Contrasentido recorta su nombre a Los Contras, un grupo que marcaría de forma importante los sonidos alternativos que empezaban a llegar a Guadalajara. En este tiempo presentan a 2 nuevos integrantes, Iván González en los teclados y César Vampiro López en la guitarra, músicos de gran trayectoria en el underground tapatío, y con ellos realizaron una gira con más de 250 presentaciones por todo México, Perú, Ecuador y Colombia. Un nuevo disco llamado ¿Dónde jugarán los niños? Cuca nace discográficamente con La Invasión de los Látidos, del cual sencillos como El Son del Dolor, El Hijo del Lechero, Don Goyo y La Pucha Asesina se posicionaron rápidamente en el gusto de los seguidores del rock duro y del slam. José Force se perfilaba como un gran ícono e ídolo de la juventud en Guadalajara. José Force, Cuca, sí, como que sí se identifica mucho la gente con la propuesta de ellos. Cuca a mí me latía de morrito así, pues como que por la rebeldía, pero pues sus letras están bastante mensas, pues. Obviamente José Force, Galo Ochoa, Carlos Avilés, los Cuca en general, Nacho. Se abre por primera vez como galería el Roxy. Se reinaugura como foro en 1993 con un memorable concierto de Santa Sabina. De ahí una larga vida al llamado también Templo del Rock, foro básico y esencial en la escena cultural tapatía. Después viene como el movimiento Culebra en los 90, que es muy interesante porque podemos entender por primera vez un rock nacional. Un subsello de la compañía disquera BMG llamado Culebra abre sus espacios para más grupos del rock mexicano. La Lupita, Santa Sabina, La Castañeda, Romántico Desliz y más grupos que manifestaban una plena efervescencia del rock a nivel nacional. El dueño Sergio Naranjo decide pues formar un sello. A partir de esto pues bueno, decidimos continuar apoyando bandas nuevas, tratar de participar en el desarrollo de un artista o de un grupo en el 95, pues bueno, era trabajo, agarrar tu caja de discos, lanzarte al Tianguis del Chopo del DF y pues estar yendo cada mes a colocar. Se logró un catálogo de aproximadamente 10 títulos. Logramos ser pues el único sello en Guadalajara que grababa rock. Nace en Guadalajara Mix Records, disquera que se arriesgaba por los sonidos alternativos. Sergio Naranjo y Juan Carlos Flores empezaron este proyecto que abrió un espacio esencial para la exposición del rock.
Grupos como Spiders, Gato Gordo, El Cerco, Sedición, Draxen y Los Oxisos formaban parte del catálogo de esta disquera 100% tapatía. Ricardo Castillo y Gerardo Enciso editan un disco por el bicentenario de la Universidad de Guadalajara. Un disco de poesía musicalizado, arriesgado pero bien logrado. Cuca lanza Tu Cuca Madre, todo con exceso y alcohol y rock and roll. Sencillos que rápidamente se hacen del gusto de la gente. Se avecinan tiempos de giras, compartiendo ya escenarios masivos junto con La Lupita, Fobia, Molotov, Los Caifanes, La Castañeda y La Maldita Vecindad, recorriendo toda la República Mexicana. Guadalajara está en plena evolución, sobre todo para conseguir espacios, ¿no? Espacios como más oficiales, radio, televisión, prensa, foros, ¿no? Que hay como un nuevo desarrollo de foros, y supongo que esto va a redituar en una escena todavía mucho más activa y mucho más intensa. Gerardo Enciso edita Cuentos del Miedo, un disco lleno de melancolía y de buena música. El video de la canción titulada La Daga fue tomado en cuenta por MTV para su proyección y difusión. Igual bandas de aquí no sentían que se podía hacer una banda, ¿no?, de reggae. Yo me acuerdo que mucha gente decía, no, pues el reggae me gusta un chorro, pero pues es que esa banda es de Jamaica, güey. Dificultades sobre todo, pues espacios, más que nada, y estaba en una época muy del rock, ¿no? Del rock ahí que estaba bien, pues estaba en sus meros apogeos. Cuando ya se podían hacer toquines entre reggae, pues sí, el mismo Cartel Mito, Llaga, Cerco y ya, ¿no? Así, hasta ahí. Surgen grupos como El Mito, La Llaga y El Cerco. Un movimiento de reggae nace. La cadencia de este ritmo se manifestó en nuestra ciudad y aparece esta tercia de grupos que empiezan en este año a abrir espacios para estos ritmos. Lo primero que empezó a ver en la ciudad son las mentadas danceterías. Una fiesta de música electrónica donde el DJ era la figura principal, en lugares que se cambiaban de fin de semana a fin de semana, de manera clandestina, tal cual. El mismo modelo de lo que estaba pasando en Inglaterra en el 89, el 90, 91, empezó aquí. Los principios del movimiento electrónico en Guadalajara se dieron en las fiestas llamadas danceterías, donde el industrial, house y progresivo dieron los primeros antecedentes de este movimiento mundial. El electrónico llega a Guadalajara. 1995. Después vendría, bueno, la parte del auge de Monterrey, ¿no? De Guadalajara también como que se cae un poco, ¿no? Monterrey se hace presente en toda la nación. La llamada avanzada regia empieza a tomar fuerza con grupos como Control Machete, Plastilina Mosh, El Gran Silencio, Jumbo, Zurdok, Kinky y un sinfín de grupos que siguen naciendo en esta ciudad. Es que también es un factor muy importante la suerte. Muchas bandas aparecen en un momento que... Hay bandas que aparecen en momentos en los que desafortunadamente a la industria le vale un sorbete. La Dosis edita su primer disco. Su vocalista Sara Valenzuela, que antes estuvo en proyectos como Mala Vida, se reúne con Ricardo Arreola, Tremilco Lozano, Giancarlo Fragoso, Aldo Choa, Nina y Gilberto Cervantes, logrando un sonido fresco y lleno de muchos colores. Cuca edita su tercer material, La Racha. En este disco hubo un cambio de vocalista. Sale José Force y entra su hermano Alfonso. Este disco ya venía marcando un estancamiento en el grupo, mismo que se confirmó con la salida del disco Forceps Modelo 001, banda de José Force. Él se lanza con un proyecto en el cual es el líder, y su primer material está acompañado de la comuna del rock nacional, Alfonso André, José Manuel Aguilera, Leonardo de Lozane, La Chiquis Amaro, Bola Domene y muchos más. Y es irónico, por ejemplo, que un disco de Toncho Pilatos te lo compren en Inglaterra y aquí ni siquiera lo puedes ver en el Tianguis Cultural, ¿no? Aunque también hay que ver la mente del cuate que está vendiendo ese disco en Inglaterra y la mente del cuate que lo ve en el Tianguis Cultural, ¿no? Nace el Tianguis Cultural en nuestra ciudad, un punto en el que se pretende abrir un espacio para los artistas locales, pintores, escritores, músicos y artesanos en general, un espacio importante para la cultura alternativa de nuestra ciudad que continúa hasta el día de hoy. Yo creo, bueno, yo he luchado como mucho por esa onda de que se abran los medios al rock and roll. Yo creo que los artistas locales han hecho una labor titánica, se han partido la madre
por poder llegar a los medios, y creo que no todos los medios, pero sí creo que hay una gran apertura ya. Creo que también eso lo ha demostrado el poder de convocatoria con la gente. Los medios han cambiado no porque han querido, han cambiado porque han visto la respuesta de la gente al rock and roll local. O sea, siento que los medios, el rock nunca ha estado con los medios, cuando menos el rock local. Nunca ha tenido el apoyo ni tendrá el apoyo de los medios. Como en todos lados sigue existiendo lo de la payola, ¿no? Si pagas lana, te ponen. Si no tienes lana, pues no te ponen. Los medios creo que se han abierto bastante. MTV, Telehit, nunca hemos soltado un peso. O sea, nunca hemos tenido que pagar siquiera una cena a cambio de que nos pongan. Tal fue el caso que por ahí del 91 el grupo tronó, se desintegró. Y fue cuando el Vampiro se fue a Maná, Iván, que ya estaba ahí, pasó todo de Maná, Azul Violeta había desaparecido prácticamente. Por alguna razón que nosotros mismos desconocemos, estábamos situados todos en Guadalajara y con ganas de hacer un proyecto. Entonces hicimos este grupo, no sabíamos cómo se iba a llamar, hasta que nos dimos cuenta que pues, el mejor nombre era regresar a lo que ya habíamos hecho años atrás, que era Azul Violeta. Azul Violeta graba su primer disco, América, en los estudios de Real World en Inglaterra. Firmamos un viernes y el domingo estábamos volando a Inglaterra como fantasía, ninguno de nosotros lo creía. Y bueno, hicimos un disco en Inglaterra con un presupuesto que yo creo que nosotros mismos no habíamos soñado. Su segundo álbum, llamado Globoscopio, propone un sonido peculiar. El grupo emprende giras por todo el país y parte de Latinoamérica. Y yo creo que hay un referente que me he topado en las bandas nacionales que hoy están valorando muchísimo el trabajo que hizo Azul Violeta. Los músicos, por ejemplo, si tú ves a Hugo Azul Violeta, que para mí se me hace una de las mejores voces aquí. También yo puedo ver a Hugo Rodríguez de Azul Violeta como uno de los mejores cantantes que ha dado el rock nacional. Hemisferios plasma su trayectoria en su primer disco, que rápidamente sería tocado por las estaciones de radio de la ciudad, consolidando un sonido alternativo tapatío. La Llaga lanza su primer álbum titulado Liberación, del cual su tema Energía Positiva fue himno escogido por el gusto del público para este movimiento. 2000. Detona con el nuevo siglo una manifestación musical y artística plena, llena de diferentes estilos, ritmos y mensajes. Ahora todos, las nuevas y viejas generaciones, se manifiestan con una sola voz. Hoy en día los medios están abiertos, la accesibilidad a la tecnología, así como la capacidad de hacerlo. Guadalajara se manifiesta abierta y a su vez ecléctica, una ciudad cosmopolita, contrastante y a su vez ingenua. Pues yo creo que ahora hay una Guadalajara más conocedora también, más madura, más participativa. Yo creo que ahora están mucho más influenciadas las bandas de los chavos de 16 años por lo que han oído en cosas que vienen del viejo continente, y eso yo creo que es muy bueno porque le da variedad. Yo creo que es más diverso el sonido en Guadalajara ya. A mí me gusta un poco como la cercanía que hay sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? De decir, yo ya no quiero ser rocker solamente, ¿no? Para mí esto es muchas cosas, ¿no? Esto es rock, esto no es rock. Esto es punk, esto no es punk. A mí me gusta que las nuevas generaciones aquí en Guadalajara están abiertas como otro tipo de cosas, ¿no? A principios de esta década, Nopal Beat edita el compilado Acid Cabaret Volumen 1, editado por Opción Sónica, en el cual ya participan Susi 4, Galápago, Ascan, Double Helix y Revolver. Más tarde la etiqueta francesa Cyber Productions distribuye en Europa algunas producciones en vinilo, en un evento clave para la internacionalización del colectivo. Nopal Beat firma contrato con la multinacional EMI para convertirse oficialmente en su subsello de música electrónica. Simultáneamente concentran sus estudios en una casa-habitación de la calle París, la cual bautizan La Nopalera. Para entonces, 8 proyectos más se han incorporado a sus filas: Sweet Electra, Fat Naked Lady, Shock Bucara, Club Nova y Medina, además de God Is My Name, procedente de Lagos de Moreno, Jalisco, el tijuanense Tobar y el capitalino Martín Parra. Hay tanta apertura, han bajado un poco las reglas del juego de que ya cualquiera lo hace, pero no se compromete, pues. Ese es mi punto. Y antes, como te costaba tanto trabajo, pues le tienes que echar a todo por todo, ¿no? O sea, toda la carne al asador. O sea, no tiene nada que ver. Yo creo que ahorita la ventaja son las máquinas, ¿no? Antes,
para presentar una canción, una creación tuya, tenías que llegar con una guitarra o con el piano, ¿no? Con el bajo y cantárselas a todo el mundo que quisiera escucharla, ¿no? Ahora creo que ya con la ayuda de la tecnología, pues ya puedes llegar a presentar una canción, ni siquiera en un disco, ¿no? En un archivo WAP, en un iPod, de que mira, güey, la canción que hice ayer, a ver si te late. Lo que te puedo decir es que hoy en día las bandas no están tan preparadas como las de antes, no están tan preparadas y se sienten que están preparados, como los del futuro. Hay muchas bandas que sienten que derrochan y son unos superstars, y cuando tú dices, ¿qué onda? Pero pues así no es la onda. O sea, creo que ahorita es más fácil que la gente haga un grupo, ¿no? Porque igual ya los precios de los aparatos y de los instrumentos igual están más accesibles, y de toda esa basura de instrumentos que hubo en los 80, 70, pues los pueden conseguir como muy baratos, ¿no? Entonces yo creo que es buen momento para crear bandas, ¿no? Ahora es más fácil hacer una producción independiente. Actualmente la tecnología ha bajado de precio, ha bajado de costo, y ahora creo que se puede hacer una producción independiente pues muy decorosa, con un muy buen sonido, con una muy buena producción, y pues creo que es lo que ha cambiado básicamente. O sea, muchas bandas van bien, y yo creo que es una mejor época ahora para producir bandas, por lo menos para nosotros creo que sí es una mejor época. Pues no tenemos MTV, no tenemos Óscares en Guadalajara, ya tenemos The Canica Music Awards. Se realizaron los primeros premios Canica Music Awards, entrega de reconocimientos a lo mejor del rock en Guadalajara. En este festejo se vio la euforia por la cual estaba pasando la música alternativa tapatía, pues se reunieron músicos de todas las épocas en una sola fiesta. El siguiente reconocimiento es para un grupo que hizo algo que nunca nadie se había atrevido a hacer antes de ellos. Estoy hablando de El Personal. Muchas gracias a la Canica, maravilloso premio, primero y único que se ha llevado El Personal, así que lo agradecemos doble, muchas gracias. Esto lo tomo como un reconocimiento para ustedes. Gracias a la Canica. ¡Viva Guanatos! Gracias a la Canica. Lleva mala nunca muere, y aquí está. Fugazi Records nace como disquera, editando material de grupos importantes como Enter, Forceps, Azul Violeta, Jaramar Soto, Gerardo Enciso, Julieta Marón, entre otros. Decidimos pues bueno hacer un proyecto ya más grande, con productos que pudieran distribuirse nacionalmente, con artistas ya consolidados. Pues principalmente ofrecimos una sociedad con los grupos y ofrecerles pues bueno un aparato de promoción y un aparato de distribución, si quieres con presupuestos limitados, pero utilizados de una manera lo más inteligente posible. Nace en el 2001 Proyecto GDL, Talking Records, Rock Sin Fronteras y Mi Mamá Me Mima. Medios de comunicación que hablan de movimientos definidos. La red es ya utilizada como un medio común para obtener información especializada. Por otro lado, nace bajo la idea de Israel Martínez, Abolipop. Mira, el nombre Abolipop existe desde el 2001. En un principio era una página web que se dedicaba a promover grupos de diferentes partes del mundo, armando un proyecto que fuera netamente discográfico. Iniciamos en el 2003, hasta cierto punto en Abolipop hemos sido conservadores con eso, y nosotros más bien creemos en los eventos chicos, creemos en las asistencias pequeñas y en los eventos un poco más especializados. José Force edita varios discos al principio de esta década. 333, En Vivo, un medio acústico, y Forceps 4. Participa y produce en varios discos más. La Celestina prepara la salida de su material independiente y sacan su primer disco, Fiesta del Mundo. La Llaga saca su segundo disco, Regando Semilla. Nace la disquera Tercer Piso. Edita a Rocamadre, Disidente, Iguana Rose, Porter y Galápago. La disquera está a cargo de Alejandro Pérez el Orco, músico con gran experiencia en el medio. Sería, yo creo, hasta este evento del Hard Rock Stage, en donde empiezan a figurar otra vez grupos tapatíos. Plástico en un primer momento, luego Pito Pérez, o viceversa, no me acuerdo cómo, digo muy bien cuál. Plástico y Pito Pérez fueron los responsables de romper el silencio en el cual estaba Guadalajara.
El concurso Hard Rock Stage fue el que les dio la oportunidad de editar un álbum con una compañía disquera grande y hacer promoción en la República Mexicana. Pero ellos ya traían lo propio, y el impulso con el que nacieron abrió las expectativas a los demás grupos, contagiándolos a continuar en el camino. Quería hacer música ya, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando dejé de estudiar, así, entrar a la facultad dejé de estudiar porque sabes que quiero tocar. No me planteé cómo lo iba a hacer o sí, voy a ir con una disquera, no, o sea, simplemente me puse a chambear, compré mi equipo y me puse a tocar. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo nunca me preguntaba así muy seriamente hasta dónde íbamos a llegar. Bueno, ya que se abría un espacio en radio, como que ya decías, órale, la gente puede conocer mi proyecto, pero ibas así como que paso a paso sin muchas pretensiones, pues igual lo veías muy lejos, entonces decías, ay, qué hueva desearlo tanto, ¿no? Llegan a nuestra ciudad los integrantes del grupo Eva Malva, provenientes de varias partes de la República Mexicana y teniendo en común haber estudiado en el Conservatorio de la Rosa. Estos músicos deciden establecer en esta ciudad su base para empezar a trabajar. También somos exigentes, pues igual que somos apáticos, somos exigentes. No es exigente, es cerrada. Esa es la palabra indicada, ¿no? Es que muchos dicen, no, es que si en Guadalajara pega... Si funciona aquí, funciona en la República. Si pega algo en Guadalajara, ya pegó en todo el país. Sí, en términos de chanclas y de productos de comida, sí, aquí es arte. La fusión latina trajo varias mancuernas interesantes, sobre todo al presentarse en vivo y armar gran baile. La Tirlanga, Zona 13, María con Tenis, La Gran Mama y La Celestina, protagonistas de estas fiestas. Una escena de música electrónica que si no ha crecido, ahí está. Calambrín, el Jorge Hernández, Lenny, el Leonardo, Luis Flores, el Alejandro Dávila Pelito, hasta yo creo Pedro Mora, Daniel Ultrasonic, Toño Ulloa, había varios y todos estaban ligados, o sea, unos trabajaban en tiendas de discos, otros eran DJs. Otros se dedicaron también a hacer fiestas, otros locutores. Un sonido consolidado y una muestra de lo etéreo que la ciudad se manifiesta es Radaí, grupo que aparece en la escena con un disco lleno de sonidos del mundo, de música medieval que al igual que Jaramar Soto, eran o son mejor recibidas en otros países que en el propio. Difícilmente podríamos hablar de un sonido local porque ya no es, lo local ya es muy grande, o sea, ya es global. Después de pasar por varios grupos, Giancarlo Fragoso se establece junto con su hermano Aldo y forman Telefunca, un grupo que rompió esquemas en cuanto a la forma de trabajar en la música. En una primera etapa, llegaron a tocar 6 días a la semana como músicos residentes de varios bares. Esto les trajo como consecuencia un público cautivo potencial, mismo que agotó el tiraje de su primer disco, Electrodoméstico, en solo un par de semanas. Este documento no pretende emitir una verdad única y absoluta, ni ser una bitácora de consulta. Lo que hicimos fue identificar las variantes musicales que el rock ha tenido, así como algunos de los grupos y personas fundamentales en su desarrollo y difusión en nuestra ciudad. De seguro omitimos 1000 nombres que también son parte importante de esta historia. ¿Cómo dejar de mencionar a La Sole, Los Demonios de la Lengua, 40 Grados, Primer Nivel, Verde Amarelo, Los Oxisos, Desarmador, Mala Vida, Los Restos, La Máquina de Ozono, Caja Negra, La Siguiente Página, Satélite Saturno, Termo, Los Three Motherfuckers y No Tiene la Vaca? ¿Cómo dejar de mencionar la Expo Rock, la Frecuencia Tequila, el regreso de Cuca, la nueva ola de reggae con bandas como Semillero y Montebonk, el éxito de Belanova, el metal que no deja de proponer y consolidar a grupos como Psycho, Escorcho y Bajo 3, el rap y el hip hop que viven un gran momento, así como la nueva generación de DJs? Esta es una historia que no tiene fin, y en estas imágenes queda un testimonio de una de las páginas del rock tapatío, el cual continuará.